Dichos y Hechos con Edna Lorena Fuerte. Esto es Dichos y Hechos, soy Edna Lorena Fuerte. Hoy en su programa Dichos y Hechos para ustedes trataremos un tema de singular importancia. La ola de violencia que vive nuestro país nos dice y nos puntualiza la siguiente pregunta: ¿cadena perpetua o pena de muerte? Acompáñenos, no se lo pierda, bienvenidos, bienvenidas. Y ahora, como ya es costumbre siempre en su programa, vamos directo a los dichos. Señor, ¿usted considera que debería de ponerse en acción la pena de muerte o la cadena perpetua? Pues yo pienso que sí, está muy peligrosa ya la ciudad. Sí, definitivamente. Sí, gracias. Lamentablemente sí, tiene que hacerse. Por los cambios que ha habido aquí, por toda la inseguridad, tiene que hacerse. La cadena perpetua, pues no, la verdad no creo que tenga más que el hecho de que va a ser un ojo por ojo, no creo que vaya a hacer ninguna diferencia. Pues ya para que no salieran. Para toda la vida. Para toda la vida, sí, pues ya para que salen, para hacer males de vuelta. Edna, pues ya escuchaste los comentarios de la gente, la mayoría de ellos exigiendo la cadena perpetua o la pena de muerte en nuestra ciudad. Regresamos contigo. Porque los hechos no esperan. En un momento regresamos. Continuamos. Pues amigos y amigas, miren, se supone que un Estado, en su acepción más amplia, le debe dar a los ciudadanos, ya que ellos entregan, o sea, nosotros entregamos nuestro poder finalmente a las instituciones gubernamentales, le debe dar algo trascendental que es la seguridad. Es sentirnos en un estado de bienestar, seguros, tranquilos, y bueno, eso no está pasando no solamente en Juárez, sino en todo nuestro país. Y esto ha provocado que venga nuevamente a la discusión un punto importante de la justicia mexicana, que es el punto de la pena de muerte o de la cadena perpetua. Hoy vamos a hablar de este tema con dos abogados, que además me complace mucho que estén aquí. Primero que nada presento a nuestro buen amigo de mucho tiempo, Sergio Conde Varela, abogado, defensor político, articulista, comentarista, líder de opinión de nuestra ciudad. Me da mucho gusto que esté aquí. Al contrario, muy amable por su invitación, licenciada, bueno, a Dichos y Hechos. Pues aquí estamos. Y luego también tenemos a otro abogado, también joven, representante del Partido Verde Ecologista de México, César Díaz. Bienvenido nuevamente aquí al programa. Muchas gracias por la invitación nuevamente, y un placer estar aquí a un lado del señor Conde Varela, que fue ex candidato de nuestro partido en el 95 a presidente municipal. Y a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y por qué no invitaron al PRI o al PAN? ¿Por qué al Verde? Bueno, primero porque César, aparte que es abogado, está muy interesado en el tema, porque finalmente el tema de la pena de muerte salió a la palestra por uno de los partidos políticos, en este caso el Verde Ecologista, y ya discutiremos ahí qué tan congruente es entre los principios y la postura de la pena de muerte como mercadotecnia política, pero vamos a empezar hablar de nuestro sistema político y en la parte judicial, ¿no? Yo tengo aquí la Constitución y a mí me enseñaron en la escuela que la Constitución es como que el deber ser, nuestra aspiración máxima, ¿no? Y el artículo 17 de la Constitución establece que pues, nosotros no nos podemos hacer justicia por nuestra propia mano, que para eso existe todo el endiamiaje institucional que debe de proveernos a nosotros como ciudadanos justicia. ¿Y ustedes cómo ven esto en estos momentos? Porque empezaríamos por ahí, ¿verdad? Si en realidad el Estado mexicano está cumpliendo el artículo 17. Bueno, pues en mi opinión, parece ser que la Constitución, ¿verdad? En un momento dado, es un bello vestido de gala, pero ya muy remendado. Muy remendado, sí. Sí, muy parchadito ya. Muy parchado. Ajá. Más de 700 reformas tiene, más de 700 desde el 17 para acá, fundamentales, aparte de otras que no son tan fundamentales. Entonces, ha sido estirada como si fuera un hule en nuestra Constitución,
De todas maneras, en los puntos principales, por ejemplo, el 17 sigue vigente, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues en la práctica no se aplica en muchas áreas. Porque ahí en la parte de justicia se supone que cuando hay controversias entre los particulares, entre los ciudadanos, está la parte judicial que puede decir, a ver, tú eres culpable, tú no, y está el Ministerio Público que se supone defiende a una parte, y los abogados defensores, etcétera, y ahí viene, bueno, pues que no les dan una buena sentencia a los acusados, que vuelven a salir porque los jueces están corruptos, que demasiada papelería en el antiguo sistema de que eran hojas y hojas, legajos y legajos. ¿Tú cómo lo ves esto? Lo que pasa es que, bueno, no hay que olvidar que nuestro sistema es representativo dentro de los 3 poderes de gobierno. Entonces, al momento de que, como lo decía el licenciado en la Constitución, bueno, pues es un bonito vestido donde está todos los artículos dentro de los que nos tenemos que regir como población. Sin embargo, ya dentro del poder legislativo o el poder ejecutivo, que es el que se hace cargo del Ministerio Público, bueno, también el afectado o la víctima está representado por este órgano, que es el que viene siendo su abogado. El Ministerio Público finalmente es parte del Poder Ejecutivo. Exactamente. Pertenece al Poder Ejecutivo. Lo que es, dijéramos, en un esquema, la Procuraduría del Estado, hoy la Fiscalía en Chihuahua. Se supone que ellos son los guardianes de nuestro bienestar. Exacto. O sea, son los que deben de representarnos. Nos ayudan a ejecutar lo que dice el legislativo. Y luego de ahí nos vamos al judicial, que ellos son los encargados de sancionar en base a lo que el Ministerio Público les aporta. Y ahí es donde la puerca torció el rabo. Ahí es donde se atoran. Porque, ¿verdad? Así coloquialmente, porque finalmente el legislativo puede decir, bueno, tantos años para tanto, ahora que anda muy de moda, pues para los secuestradores, cadena perpetua, etcétera. Pero finalmente, si el Ministerio Público, o sea, nuestros representantes no le aportan suficientemente a los jueces, pues también ahí perdimos, ¿no? Sí, y otra de las cosas, digamos, de eso. Mire, es muy fácil hacer la modificación a la ley, digo, relativamente fácil, porque se modifican los artículos. Pero cada modificación de artículos trae aparejado una cauda. Es decir, ¿qué debe trazar? Bueno, es una modificación presupuestal, ¿verdad? Para que los agentes del Ministerio Público estén debidamente cubiertos ellos y sus familias. Presupuestal para que los policías sean policías de carrera. Presupuestal, digamos, para que haya escuelas, digamos, relacionadas con la sociología criminal. Debe haber lo grita ya nuestra necesidad social. Entonces, finalmente no se hace ese andamiaje que va. Exacto. Se reforma el artículo, pero no se da seguimiento a lo demás. Inclusive hasta las prisiones, ¿no? O sea, no hay prisiones que realmente readapten tanto al adolescente como al adulto, ¿no? Son realmente escuelas. Exactamente. Escuelas de mayores cosas, ¿no? Son como que para graduarse en cosas más criminales. Es que este parte de la justicia tiene muchas aristas, pero aquí en nuestro estado se implementó por el gobierno de Reyes Ferriz. Digo de Reyes, bueno, es que Reyes Ferriz está en todos lados, por favor regrese el dinero que anda volando por ahí. Pero se implementó en el gobierno de Reyes Baeza. Fue muy acucioso al nuevo sistema de justicia penal en Chihuahua, ¿no? Se publicitó y que los juicios orales y que yo sé por ahí de que esto fue por ahí una manita gringa en donde puso al estado de Chihuahua como proyecto piloto, uno de los estados de un proyecto piloto que los gringos les interesaba este sistema aquí, previendo por ahí, ¿verdad? Que si mañana o pasado nos anexábamos o el Mercomún ahí de la América del Norte, etcétera. ¿Cómo la ven ustedes? Ahí. Adelante. En eso estuve en el canal 5 veces, me opuse, soy uno de los abogados que nos opusimos rotundamente a los nuevos juicios orales. Por una parte. Por la otra, raramente asigna la Embajada de los Estados Unidos $10 millones para que se implemente aquí en Chihuahua, ¿verdad? El nuevo sistema de justicia. Se habló mucho, no se imagina usted las personas que estaban en comunicación, como se venían del gobierno del Estado. Pero el hecho es que la mente nuestra no es igual a la sajona. Así es. Nosotros teníamos el Estado de Derecho, digamos, de francesas allá desde hace mucho tiempo, pero nuestra mentalidad es completamente diferente.
Y luego, pues ya en un plan medio burlón, les dije, bueno, no solamente los juicios orales, sino también el jurado popular. Ahí se empezaron a desmayar, porque todavía el jurado popular está vigente en nuestra legislación federal. Todavía está vigente. Entonces, bueno, si quieren juicios orales, también el jurado popular, que allá lo utilizan mucho en los Estados Unidos. Claro. No, ahí no hubo nada. Ahí nada no más, nos, ahí no nada, nos ahí conviene. nada. Y que la aplicación realmente no se hizo de raíz, ¿no? Porque fue lo mismo que funcionaba como oficina de averiguaciones previas. Quienes eran los agentes o subagentes estudiaron un curso en la UACJ de poco tiempo y ya se hicieron fiscales y ahora son persecutores del delito y etcétera, etcétera, pero en realidad pero no fue hubo una movimientos, situación debidamente estructurada. No fue. Se modificó la legislación, como usted dice, licenciado, pues es muy fácil porque, bueno, a ver, vénganse mis diputados, ¿cuántos votan esto, lo otro? Modificamos la Constitución y se acabó. Pero el andamiaje que finalmente da a un sistema de justicia la certeza para el ciudadano, pues no existe, ni a nivel federal ni a nivel local. Regresamos un momentito. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Continuamos. Todos los días encontramos en los titulares de los diarios más representativos de nuestra ciudad, en las páginas de internet, en los noticieros de radio y televisión, encabezados en donde nos hablas de más extorsiones, los jueces enfrentan juicio antes de pedir asilo, repuntan extorsionadores, en fin, una serie de situaciones. El caso de la señora Marisela, que fue asesinada enfrente del Palacio del Gobierno del Estado en la ciudad de Chihuahua, que nos finalmente ponen el dedo en la llaga, no solamente en el sistema de justicia. La gente a veces no vemos todo el andamiaje de cómo se empieza este sistema de justicia a través de la parte legislativa, sino vemos lo último, que es, bueno, hagan algo y metan al bote, así, a la gente y que no salga, por el amor de Dios. Y como va a salir por preliberación y porque los cerezos, en lugar de ser centros de readaptación, son centros donde manejan muchos maleantes cosas hacia afuera con la protección del mismo sistema, pues mejor que los maten. Y eso nos ha dado una nueva movilidad en la discusión de si la cadena perpetua o la pena de muerte en nuestro país. Yo quisiera que nos explicaran aquí a la audiencia qué significa la cadena perpetua propiamente dicha a nivel de México y a nivel de Chihuahua, que también hay una controversia en esto, y la pena de muerte, ¿no? A ver. Bueno, se hizo la modificación ya aquí en Chihuahua, es decir, es la cadena perpetua, pero legalmente es la prisión vitalicia. Prisión vitalicia, muy bien. El asunto es que, francamente, y he tenido muchas discusiones con respecto a esto, es decir, en el Código Penal de Chihuahua se establece, por ejemplo, se establece todavía de 6 meses a 60 años de prisión. Yo me imagino, vamos a suponer, una persona que a los 18 años comete un delito de los graves, que le van a zampar 60 años de prisión. Entonces, cuando terminen los 60 años más los 18, va a terminar de 78 años. Ajá. Pasar 70 años en una prisión mexicana, con mucho respeto, ¿verdad? Haz de cuenta que son... Y sin respeto, licenciado, son... 3 cadenas perpetuas en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? Tremendo. Es tremendo. Pero porque además el sistema de las cárceles, que eso da otro tema importantísimo, las injusticias, el tráfico de drogas en las propias cárceles, de influencias, de malandreses ahí que se hacen hacia afuera, ¿no? Y lo que comentamos en el otro segmento, o sea, no se trata de modificar la ley, la cambiamos de 70 a prisión vitalicia. Sí. Es decir, el asunto no es ese, el asunto es que conforme a la Constitución, ¿verdad? Cuando una persona entra en prisión, no entra a pagar una culpa social, eso fue en la Edad Media. Sí. Es decir, entra precisamente a ser rehabilitado. Que no existe esa rehabilitación. No existe la rehabilitación. Y rehabilitado por medio del trabajo, por la capacitación del trabajo, la otra, y por la educación. Entonces, es una parte importante de la sociedad, y está la antisociedad
es la que tiene cooptado todo aquello. Así es. O sea, la antisociedad es la que la tiene y es la sociedad la que debe hacerlo. Ahora, no, dice, pues ese es un sueño guajiro, ¿verdad? Que mete a una persona a la cárcel y que la van... Porque no hay voluntad de hacerlo, pero hay que hacerlo. Y luego también viene la otra parte, dice, pues ¿para qué los tenemos manteniendo? ¿Cuánto nos cuesta un preso por cada día a todos nosotros? Sí. Y luego también hacen algunos, ¿verdad? Sus malandreses de adentro para afuera y nos va peor a nosotros. Entonces dice la gente que los maten. Y entra todo un concepto filosófico, teológico, criminológico, es una parte muy importante. Y ahí el Verde se avienta en el 2003 en el Estado de México, un candidato por ahí a diputado en alianza con el PRI, dice, pues vamos a hacer una encuesta, a ver qué dice la gente, si nos vamos por la pena de muerte o qué. Y la gente en el 85% dijo sí, pena de muerte. Y les funcionó en el 2009 a ustedes en la campaña federal. Y yo ahí pregunto, bueno, ¿cómo está la congruencia entre sus postulados básicos como Partido Verde, que se pone a favor de la vida, y la pena de muerte? Sí, de ¿Por hecho, qué la pena de muerte? Como bien lo dices, fue a base de todo un estudio que se hizo. Y sí fue un boom espectacular que nos dio muchos votos. Mira, claro, ya lo admitiste. Entonces, pero sin embargo, bueno, tiene un punto muy fuerte y algo muy medular, que es en base a lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Todo lo que estamos platicando no es de que se aplique de manera distinta la ley, sino el procedimiento fue el que cambió. Las penalidades ya estaban. El sistema es el que está queriendo cambiar, pero es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es de que ahora vemos que los probables responsables salen más rápido porque el procedimiento así lo permite. Antes, en el sistema anterior, pues tardaban 3, 5 años, ya no nos dábamos cuenta, pero igual a los 5 años salía una persona que supuestamente iba a pugnar 50 años. Sí, porque le daban la preliberación por buen comportamiento, etcétera, podían meter algún amparo sobre la... Es correcto, ¿verdad? Sobre la sentencia, etcétera, ¿no? Y en base al mismo de la descomposición social que hemos venido teniendo a nivel mundial, bueno, el partido está a favor de la vida, pero vemos que muchas de las personas que se dedican a esto, del secuestro, de no respetar la vida, pues ellos están dando la pauta a que se les trate de esa forma, ¿no? Entonces, ellos no están respetando la vida de un ser humano. Pero ahí dirías, bueno, en el primer segmento hablamos de todos los errores que hay en el sistema de justicia, ¿sí? O sea, simplemente, ¿quién te va a juzgar? ¿Con qué elementos, no? No podremos pensar que muchas cárceles están, así como llenas de gente que cometió sus delitos, ¿verdad? Sí, llena de inocentes. Sí, y que ahora, se nos fuera algún inocente y mátalo, ¿qué pasaría? No, sí hemos sido muy criticados y muy cuestionados de eso. De hecho, la propuesta es muy integral. A lo mejor no tendría el tiempo para explicarla, pero muy rápidamente, una de las ideas es de que se hiciera para hablando en los mismos términos, como una fiscalía especial de ese delito, que de hecho existe, que es lo que ahorita pasó con el Congreso del Estado, que dijo de la prisión vitalicia a extorsionadores, y ahora el gobierno federal dice, oye, espérate, la extorsión ya va a ser un delito federal. Entonces nos lo quita de nuestras manos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí venía la propuesta, que lo haga un órgano federal, que se hagan unos jueces especializados en ese delito, y que la Suprema Corte sea quien diga el último fallo, si es culpable o no, que pase el responsable, por el responsable, por varios filtros, hasta que un ministro de la Suprema Corte diga, si es culpable, le damos la pena de muerte. Que para esto, bueno, podrían pasar 3, 5, 10 años, dependiendo del abogado defensor, bueno, ¿no? Fíjese, ahorita lo que decía el iniciado, en toda la razón, el asunto curioso que a mí me hierve la sangre, es que la Constitución dice que los estados somos autónomos, nos podemos dar nuestras propias normas. Sí. Cada vez que sale una norma, digamos, como esa, la federación dice, esta es mía. Vente para acá. Vente para acá. Y rácale y otra. Sí. Entonces, digamos, ahí está la declaración poética de la Constitución. Sí. Es decir, muy bonita, ¿verdad? La Constitución, preciosa, y cada 5 de febrero discursos que nos hacen llorar. Pero el asunto, en la práctica,
No se lleva. Ahora, no tiene nada que meterse en la federación. Si nosotros tenemos la pena de muerte o tenemos nosotros la prisión vitalicia, nada tiene que hacer la federación. Debe respetar el régimen interno de los estados. Y si se mete en un área que nosotros tenemos, pues a irnos vamos a ir a la controversia constitucional. Porque ahí me acuerdo que el gobernador, si no me falla la memoria, lo manifestó en alguna entrevista, que dijo, bueno, si ya la federación nos quita el delito, igual el responsable en ese momento a lo mejor traía un arma o hizo violencia, lo podemos juzgar por otros delitos, que es la acumulación de penas. Pues sí, pero no tiene sentido. Pero bueno, ahí en la cuestión de la pena de muerte, estoy entendiendo que hasta el 2005 sí. El artículo 22 de la Constitución hablaba de la pena de muerte. Sí, hablaba. O sea, decía, sí se vale la pena de muerte y hasta salían ahí los salteadores de caminos y los plagiarios, etcétera, etcétera. Sí. Luego se hizo la reforma y ya el artículo 22 constitucional dice no hay pena de muerte. Tú nos dices que el Verde está presentando un proyecto integral para la pena de muerte. Y bueno, ahí es la controversia de hacernos, con todo nuestro sistema de justicia tan endeble y tan politizado. O sea, en realidad, ¿cómo vamos a confiar realmente en la justicia? Porque yo les voy a decir una cosa, el cerezo o las cárceles es como la casa del jabonero, ¿no? El que no cae resbala. Y si tú tienes una mala voluntad y si te hacen un cuatrito, también puedes caer. Claro. O sea, esa es la realidad de lo que sucede en nuestro sistema de justicia. O ustedes... Mira, nomás una cosita ahí. Me desmiente. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se trata del hijo de uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Que esté aquí. Que se haga acreedor a la prisión vitalicia. Sí. ¿Se le aplicará? Pues yo creo que va a tener muchos amparos ahí, por ahí. Regresamos en un momento. Muchos abogados. Sí, qué triste. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168. Comprometidos con los hechos. Pues miren, ahí les va la frase del día de hoy. Tiene que ver con lo que dijo el licenciado Conde Varela ya al final de Los Grandes Poderosos. Y la frase es del poeta chileno Pablo Neruda y es: el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan. ¿Cómo la ven? Yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos andan por ahí con fuero? Que se dan golpes de pecho y tienen una moralidad a prueba de todas las revistas del espectáculo, ¿verdad? Y de todas las revistas más famosas, y finalmente han defraudado al país una y otra vez, ¿no? Y luego yo me pregunto, bueno, una persona también, volviéndolo de la cadena perpetua y la pena de muerte, que le dicen, tienes cadena perpetua y vas a estar ahí metido en determinado lugar. Pues sí, pues como a los secuestradores, ¿verdad? Pues cadena perpetua, pues yo hago mi bandita aquí adentro, pues si como quiera lo que haga yo, o mate aquí mismo, o mande matar, ya estoy totalmente empinado, pues ya qué me importa, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Digo, no es un tema tan sencillo de una media hora, pero es un tema sí para poner el punto en las IES y para decir que no es tan sencillo irnos por un tema o por otro. Y creo que a nuestros legisladores federales y locales les ha faltado esa parte del andamiaje, la parte social, la estructura, la infraestructura de todo un sistema que ahorita está podrido, ¿no? Yo creo que sí, licenciada. Yo creo que debe existir una especie de Contraloría Popular para ver qué están haciendo los diputados, principalmente. Qué tipos de situación, una Contraloría un poco ajena, digamos, al Poder Legislativo, pero que tenga desde el punto de vista técnico, legal, capacidad, digamos, para evaluar lo que están haciendo y dejarlo ahí, que no haya aristas. Desde luego se van a venir las aristas políticas, pero es muy importante, digamos, ello, porque de otra manera, pues, ¿qué está sucediendo? Se avienta una ley y ya me voy, digamos, al café a tomarme nos salió muy bien, digamos, la famosa ley, y no es eso. Necesitamos que esa ley encarne, digamos, en nuestra realidad. ¿Qué opinas tú, César? Porque, además, un comentario. Yo lo que digo es que hay posturas interesantes, por ejemplo, la de tu partido,
Pero lo grave sería que nos quedáramos en la mercadotecnia que enclave los votos, ¿no? Porque, bueno, la gente está inconforme y no podríamos decir, sí, cadena perpetua, sí, pena de muerte, pero las consecuencias de cada una de estas posturas y lo que viene atrás, porque todos podemos caer en una situación no muy agradable en la cuestión legal, y si alguien que esté manejando ahí las cosas pues tiene otros intereses, pues también los inocentes engrosan las cárceles, ¿no? Claro que, como lo platicábamos ahorita, es muy complejo y yo pienso que debe de tener mucho que ver con las organizaciones no gubernamentales que también pongan su grano de arena, como lo han venido haciendo en la ciudad estos últimos años. Se ha visto mucha participación de los profesionistas del X ramo profesional y yo creo que de ahí tenemos que darnos cuenta al ciudadano común que mientras sigamos en un gobierno representativo, pues tenemos que participar y exigirles a nuestros gobernantes que hagan bien su trabajo, porque tenemos todo el derecho de hacerlo. Los legisladores muchas veces no saben ni qué es la ley que están aprobando. ¿Tú lo dices por algunos de tu partido o de todos en general? No, de todos en general, porque muchas veces se especializan en ciertas cosas o hay veces que andan corriendo o traen otros intereses y dice, oye, vamos a votar de esta manera y sí, pues llega y pone el voto, pero no le dan el seguimiento real. De nada sirve decir que le van a dar a Juárez una partida especial para las personas que quedaron huérfanas o de los crímenes. ¿Y cómo se va a usar? ¿Quién la va a manejar? No darle ese seguimiento y nomás decir, ya la aprobé y ya con eso justifiqué. Es dar una cosa inmediata. Yo pienso que a veces en las cuestiones de mercadeo político, en la usanza de la política, en esa necesidad de justicia que todos tenemos, pues nos utilizan a los ciudadanos. Y nosotros hay que ver muy bien las cosas. No solamente hay que ver el árbol, sino hay que ver el bosque tras el árbol. En cada decisión que nuestros legisladores tomen, que nosotros estemos avalando al votar por ellos finalmente, tenemos que ver las consecuencias de cada acción. Porque no nada más es mátenlos, ¿verdad?, o encadénenlos toda la vida, ¿no? Sino el endamiaje que hay y que en verdad la parte de infraestructura social no se está tomando en cuenta. No, y es lo importante. O sea, ¿qué es finalmente lo importante? Ya perdimos los valores, chavitos de 8, de 10 años, ya con el fusil, haciendo carjacking. Y luego, ¿qué pasa? O sea, la solución no nada más es encarcélenlos o mátenlos. ¿Qué nos está diciendo a nosotros como sociedad lo que está pasando y que nos está afectando a todos, ¿no? Así es. Es muy serio. Último comentario. Es muy serio, digamos, esto. Yo creo que necesitamos hacer un gran debate nacional, pero no solamente el de las ideas, sino los hechos prácticos, precisamente para llegar a conclusiones prácticas. De otra manera, está ahorita nuestra ciudad, por ejemplo, se está desvencijando por completo. Sí. Las garantías, el Estado de Derecho está hecho a un lado. Es decir, no es que sea una exageración, está hecho a un lado. Y eso, francamente, las instituciones pues se sienten sin ningún respaldo, porque hay muchas respuestas en la misma ley, en la misma Constitución, pero no se aplica. Así es. Ahí sí falta la voluntad política y el miedo a entrarle. Pues ya vemos que hasta los funcionarios públicos estatales los tratan de levantar, los rafaguean, ¿verdad? Pues quién sabe qué haya más. A veces influyen más los tratos y la mercadotecnia que ellos traen que realmente el cuidado que deben de tener y la responsabilidad con nosotros que somos los ciudadanos. Yo les agradezco mucho, este tema da para mucho más, lo vamos a seguir tratando, pero sobre todo quisimos este día poner el dedo en la llaga. No irnos nada más con la primera y pedirles a los partidos que si manejan una propuesta nos la desglosen y nos la expliquen en un contexto general, no nada más para obtener votos, porque por eso estamos como estamos. Cuídense mucho, cenen rico, coman rico también y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, licenciado. Gracias, muchas gracias, César, al por contrario. estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Dichos y hechos con Edna Lorena Fuerte, donde la política la hacemos todos y todas.